que a todos nos gustan los buenos finales, algunos finales felices, otros finales en donde el malo recibe lo merecido, otros finales cursis, tiernos, de éxito, etc. Y uno esperaría que también así fuese en la Biblia. El segundo libro de Samuel termina de esta forma, con un censo que hace David en donde Dios lo castiga o lo disciplina por lo que ha hecho y él reconoce que ha pecado. En la Biblia hebrea no hay como tal primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel, sino el libro de Samuel, que abarca todos los capítulos que tenemos en nuestra Biblia del primer libro y todos los capítulos del segundo libro. Y en el orden en que están escritos, o están ordenados, mejor dicho, los libros de la Biblia hebrea, es Josué, Jueces, Samuel. En el caso de Josué, es una continuación de la Torá o de todo el Pentateuco, de los primeros 5 libros, en donde el pueblo ha salido de la esclavitud, ha sido librado de Egipto, y entonces Dios les da su palabra como resultado, o una vez que han sido liberados, Dios les da su palabra para que puedan ser guiados por ella. Y si cumplen esta palabra, ellos van a prosperar y tener éxito en conquistar la tierra que Dios le ha asegurado al pueblo. El libro de Jueces nos muestra cómo se va cumpliendo esta palabra a tropiezos, porque el pueblo en algunos capítulos del libro de Josué es fiel y en otros infiel, y donde la tarea queda a medias. Entonces en el libro de Jueces vemos que esa tarea a medias no se cumple y que el pueblo se acomoda, se amolda, se conforma con lo que tiene, y entonces quiere ser como los otros pueblos. ¿Y qué sucede ahí? El pueblo se va olvidando de la palabra, y lo que desde el Éxodo veíamos como una ascensión, un camino ascendente en donde van creciendo en la palabra, en conocer al Señor, en su gracia, en sus misericordias, y en Jueces sigue creciendo, aunque con algunos altibajos. En el libro de Jueces es una caída en picada. El libro de Jueces tiene este sentido en donde se va cayendo cada vez más bajo, en donde cada uno de los jueces cumple menos la palabra del Señor, hace más lo que le conviene, pero a pesar de ello el Señor está con ellos y ellos siguen cayendo cada vez más profundo, al grado que al final del libro es un completo caos. Es un desastre. Los últimos 3-4 capítulos del libro de Jueces, ya no hay un juez, ya no hay un caudillo, un libertador, y termina el libro diciendo: cada quien hacía lo que bien le parecía. En otra forma de decir, cada quien hacía lo que se le daba la gana. Y en esta época, en este tiempo, comienza el libro de Samuel, que entendamos es primer y segundo libro de Samuel, en donde Dios levanta a Samuel, un profeta, un vidente, alguien que recibe palabra del Señor, porque en esto de que cada quien hace lo que se le pega la gana, estaban también los hijos de Elí, los sacerdotes. Los sacerdotes no cumplían la ley, los sacerdotes hacían lo que a ellos les parecía bien, lo que a ellos les gustaba. Y algo que se ve en los primeros capítulos del libro de Samuel es cómo Dios está llamando, y la dureza de corazón para oír la voz de Dios y para responder ante el llamado de Dios. Pero es interesante que ante el llamado de Dios vemos cómo
Dios está obrando en el corazón de las personas, en el corazón de Elí, en el corazón de sus hijos, en el corazón de Samuel y también de Saúl, David, Jonatán y todos los involucrados en él. Y entonces lo que en el libro de Jueces parecía una caída en picada, vemos cómo una vez más hay un proceso de ascensión. ¿En qué? En el crecimiento espiritual como resultado de prestar atención a la palabra de Dios. Crecer en la palabra, crecer en la gracia y en escuchar la voz de Dios. Y así es como termina el libro. De hecho, nuestra división de primero de Samuel y segundo de Samuel básicamente está en función de los dos grandes personajes del libro de Samuel. Uno de ellos es David y el otro es Saúl. Y es la contraparte, es el antagonista, el alter ego o el enemigo de David. El primer libro de Samuel termina con la muerte de Saúl, su trágica muerte. Pero ahí no termina la historia. Con la muerte de Saúl es una persona que Dios le estuvo hablando y que constantemente estuvo rechazando la voz de Dios, a pesar de que en algunos casos sí obedeció. Y vemos el segundo de Samuel, primero de Samuel 15 es el ejemplo más claro, cuando Dios lo envía a exterminar a Amalek y él interpreta como bien le parece. Esto sí, esto no, esto me gusta, esto no me gusta, yo hago lo que quiera con la palabra de Dios. Y me engaño a mí mismo diciendo, yo obedecí, yo cumplí, hice lo que tenía que hacer. Y Dios lo rechaza. Levanta a David y veíamos en las semanas pasadas cómo cae David, cuán bajo es, pero también cómo él oye la palabra del Señor y cómo él responde ante esta. Y entonces los últimos capítulos de Samuel hablan de cómo Dios está trabajando con el corazón de David, cómo Dios está lidiando con sus ídolos, con sus amores, con sus devociones, a través de la disciplina, o otra palabra más fuerte, del castigo. Hay personas que dicen, Dios no castiga, otros que sí. El detalle es, depende cómo nosotros entendamos la palabra castigo para decir si Dios castiga o no. Pero lo que es un hecho es que usemos la palabra que usemos: castigo, disciplina, reprensión, amonestación. David, escogido de Dios, ungido del Señor, teniendo una relación especial con Dios, y que Dios le ha mostrado su favor y su misericordia, de que nada lo separará de Dios, a pesar de estar en las manos de Dios, como estaba precisamente en las manos de Dios, y Dios estaba al cuidado de la vida de David. Los pecados que cometía David tenían consecuencias, y vemos cómo se da la serie de, llámenlo como ustedes quieran, juicios, sentencias, castigos, amonestaciones, disciplinas, reprensiones, pero no puede pasar por alto. La seguridad que tiene David es que Dios le ha prometido estar con él para siempre, que él está seguro en Dios. En otras palabras, él no tiene un castigo eterno, pero Dios está usando su vida para estar moldeando su corazón
y estarlo preparando para estar con Dios por la eternidad. Y entonces cuando cae con los diferentes pecados que comete, con el caso de Betsabé, hay violencia en su familia, hay desgracia, hay muerte, y veíamos lo que pasó con sus hijos. Empiezan a morir sus hijos casi de a uno tras otro. El primogénito, y después no solo Absalón, que es quien asesina a su medio hermano y viola también a su medio hermano. Él se levanta en una guerra civil y se postula como rey, y el pueblo, es interesante que lo siguió. Él fue un buen político. Y bueno, si ya leyeron ahí los capítulos correspondientes de la última parte de Samuel, se darán cuenta de su estrategia, cómo él se ganó a la gente, etc. Y David tiene que huir. Y después de un tiempo de estar huyendo, se da una guerra entre el ejército de David, el ejército de Absalón, y al final muere Absalón. Y como le dice el capitán del ejército, Joab, a David, pareciera que tú amas a los que te odian y odias a los que te aman. Porque nosotros que hemos estado contigo, te hemos defendido, no te alegras de la victoria, de que vas a regresar al trono, de que vas a ser nuevamente rey, sino estás llorando solamente por tu hijo, en una completa depresión. Y aquí quiero señalar varias cosas en este proceso en donde Dios está trabajando y santificando la vida de David. Hay cosas dolorosas en nuestra vida, hay cosas que Dios nos quita, que Dios nos permite que sean arrebatadas, y tienen el propósito de santificarnos. Nosotros que tenemos toda la revelación, sabemos por lo que dice Romanos capítulo 8, que todas las cosas nos ayudan a bien, conforme al propósito que tiene Dios de que lleguemos a ser como Jesucristo. Todas las cosas aspiran a eso, porque somos hijos de Dios, porque amamos a Dios. Pero aquí está el detalle. Cuando decimos amar a Dios, pero nuestro amor está en estas cosas que el Señor está tocando, o está quitando, o está destruyendo, nos sumimos en el dolor. Lo que sería un duelo normal por una pérdida se convierte en un estado de perpetuo dolor, un duelo que no tiene fin, en depresión, en una vida sin sentido. Y así estaba David, porque Dios estaba trabajando en las cosas que él más amaba y que había puesto en primer lugar. Sabemos que David amaba a Dios, pero que también amaba a su familia, que amaba su trono, su corona, su reputación y ser rey. Y no estamos lejos de David. Nosotros amamos a Dios, pero también amamos, y ahí cada quien tiene su lista: el trabajo, nuestros hábitos, el dinero, etcétera, etcétera. Y cuando cantamos algo como lo de hoy, no hay nadie como tú, Señor, te amo, en ti pongo mi corazón, te necesito, etc.,
Cuando lo cantamos y cuando lo oramos, Dios se lo toma muy en serio. ¿Al grado que? Hasta sonó. Sí. Se lo toma tan en serio que esas cosas que amamos más que a Dios, Dios se las empieza a tocar. Y si hemos perdido el enfoque, nos vamos a sumir en el dolor. Y vamos a estar como David, en lugar de decir, Absalón, Absalón, mi hijo, hijo mío, Absalón, es mi trabajo, mi sueldo, mi casa, me robaron, lo que te da, mi salud, mi estabilidad, mi comodidad, etcétera, etcétera. Y entonces Dios utiliza medios, personas, incluso las menos idóneas, para hacernos recapacitar. Y es lo que pasa con Joab. Si ustedes han leído el libro de Samuel y ponen su atención en la persona de Joab, él sí es un personaje muy interesante. Es manipulador, es una persona mentirosa, que juega con la verdad, pero también que es un buen político, sabe dar una buena imagen, siempre queda bien con David, pero hace quedar mal a otros. Cuando quiere obedece a David, cuando no lo desobedece y dice que hizo otra cosa, etc. Es poco la persona de Joab. Y todos tenemos a alguien así, conocemos a alguien así, tenemos un familiar así, convivimos con personas que nos hemos dado cuenta que hay que tratarlas con pinzas o de lejitos porque no se nos vaya a pegar la toxicidad. Pero a veces Dios puede usar hasta estas personas. Pero ¿qué es lo que pasa en el caso de Joab? Joab le dice, entonces, ¿vas a seguir lamentando a tu hijo? Si es así, lo que tú tienes y las otras cosas que tú amas, pues las vas a perder también y tus días van a ser peores. ¿Qué hizo Joab? Como buen manipulador, apeló a otro ídolo, a otro amor, a otra pasión y deseo de David: su reino, su poder, su corona, su ejército. Y Dios lo utiliza porque era parte del proceso en donde David recapacita y entonces ocupa el trono, alienta al ejército, toma nuevamente la corona, etcétera, etcétera. Y los capítulos del 19 al 23 vemos cómo se da este proceso, cómo él retoma el paso por la manipulación de Juan. Pero inclusive en esto Dios tiene el control. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que dice Pablo: todas las cosas nos ayudan a bien. Y si nuestro corazón está demasiado duro para lidiar con la palabra del Señor, Dios va a usar personas a nuestro alrededor y circunstancias para que vayamos conforme al plan que Dios tiene con nosotros. Pero al final del capítulo vemos un crecimiento en David. ¿Por qué? En el caso de Betsabé, él estaba tan ensimismado que no se había dado cuenta de cuán bajo había caído. Había asesinado, había mentido, había adulterado,
había codiciado, etcétera, etcétera. Y él cada día de reposo iba al tabernáculo, ofrecía su sacrificio, siguió con su vida religiosa. La Biblia es muy clara cuando dice que después de que David peca, mínimo los 9 meses que el nuevo ser estaba formándose en el vientre de Betsabé, él siguió su vida. Y Dios envía a Natán y le hace ver su pecado. Se arrepiente y continúa. Y Dios empieza a tocar los otros ídolos, las otras pasiones de David, su familia, su trono. Queda, por así decirlo, devastado con la muerte de sus hijos, y Dios lo levanta a través de Joab y él sigue avanzando. Pero en el capítulo 24, al final de la saga de Samuel, tenemos lo siguiente: David hace un censo, y una vez que le traen los resultados del censo, David dice: he pecado. ¿Por qué dice eso? En la antigüedad los censos se hacían para fines de tributos, de impuestos, para que creciera el poder económico de la corona, pero también para poder hacer guerra contra otros pueblos y poder masacrar a otros. Para eso eran los censos. Y el censo se hace, el que marca aquí en la escritura, era específico en cuestión de ejército. La diferencia del pueblo de Israel con otros pueblos es que, como Dios era el rey, como Dios era el Señor y el soberano, cuando el pueblo tomaba las armas era por orden de Dios, era para cumplir los mandatos de Dios, y una vez que se cumplía el cometido, el pueblo tenía que ir a sus casas, a sus tribus, y no había como tal un ejército, cosa que los otros pueblos sí tenían. Pero en el trono, en el poder y con la corona, David quería ser como los otros pueblos y tener un ejército de planta para poder conquistar a otras naciones. Y entonces hace un censo. Y cuando le entregan los resultados y se da cuenta del poder que tiene y la capacidad, se percata de que ha pecado, de que ha cometido un error. En Jueces, en el libro, Dios habla constantemente y el pueblo a veces hace caso, a veces no. La mayoría de los casos no hace caso. Al final, la palabra de Dios es pisoteada, dejada de lado. Nadie le presta atención. Todo sigue en su corazón. Al comienzo de Samuel, Dios habla y a veces se le hace caso, pero en la mayoría de los casos no se toma en cuenta Dios. Se levanta Saúl, alguien que hace caso, no hace caso, y constantemente está fallando, negando, cerrando sus oídos a la voz de Dios. Y por eso es desechado y se levanta David, alguien que escucha y hace la palabra del Señor, le escucha y la hace. Cae en pecado, pero viene la palabra del Señor y David la escucha. Y entonces, al final del libro, David puede escuchar la voz de Dios sin intervención de un profeta y se da cuenta que ha pecado. El libro de Samuel, la palabra de Samuel, el término Samuel en el hebreo hace referencia al verbo escuchar. Y vemos cómo los hijos de Eli no escuchan y mueren.
cómo Saúl no escucha y muere, cómo David escucha y se arrepiente, y cómo David escucha y se da cuenta de su condición sin que Dios le envíe un profeta. El propósito que Dios tenía para este libro y para David se ha cumplido. David se da cuenta, y las tres opciones que Dios le da, de como usted quiere llamar, disciplina, castigo, reprensión, todas apuntaban a que lo que tanto añorabas, ese ejército, ese reino, ese esplendor, ese poderío, se viene abajo. Y creo que todos hemos vivido, y si no nos va a tocar, que aquellos anhelos y sueños que son más esperados que la presencia de Dios, Dios manda una enfermedad. Si es que nuestro sueño es tener un buen ahorro, bastante dinero ahí en la cuenta, Dios con una enfermedad, eso en un fin de semana se te acaba. O quizás el tener junta a la familia y que todos estén felices, conviviendo, y alguien se muere. Y es tener la capacidad de oír a Dios y darnos cuenta de qué está diciéndonos Dios con eso. El libro de Hebreos dice, y así comienza: Dios en otro tiempo nos ha hablado a través de los profetas de muchas otras formas, pero en este tiempo nos ha hablado a través de su Hijo Jesús. Dios constantemente nos está hablando a través de la Biblia, de su palabra, a través del estudio, de un devocional, de la predicación, de la comunión como hermanos, pero también por cada cosa que te pasa y por cada cosa que te duele. Dios te está hablando y te está diciendo mensajes en los cuales es pedir el discernimiento del Señor para oír su voz. Y en la mayoría de los casos es: la volviste a regar, volviste a fallar. Pero en medio de la disciplina que está teniendo David, él escoge mejor en las manos de Dios que en la de los hombres, porque su misericordia es grande. Él es amoroso y Él es bondadoso. Y así es. Dios detiene la plaga, la peste, antes de que llegara a Jerusalén y tocara la vida de David. Es más, David dice: Señor, ¿por qué están padeciendo estos a nuestro alrededor, a mi alrededor? Mejor yo y no las ovejas. Y Dios le pone un sustituto y lo manda a que haga un sacrificio donde estaba la era de Arauna Jebuseo. ¿Dónde es eso? Es el monte Moriah. Es donde Dios hizo otra sustitución con Abraham e Isaac. Génesis capítulo 22, donde es cambiado por un animal que muere en lugar de Isaac. Pero en ese monte, y veremos después en unas semanas, ahí Dios establece su templo, donde constantemente se van a hacer los sacrificios por los pecados, y donde van a ir los sustitutos en lugar de que van a morir en lugar de aquellos que han fallado al Señor, y donde todos estos sacrificios y sustituciones, la de Abraham y la de Isaac, la de David, apuntan a Jesús, el gran sustituto, el gran sacrificio. ¿Hacia dónde vamos? El hecho que Dios cree en nosotros un carácter como el de Jesús, como el de Cristo, ¿qué significa? Que nosotros
tengamos un amor y una devoción por Dios, que podamos alabar. Esos son los sacrificios, alabanzas a Dios. Y así terminan las palabras de David. Ahí quiero concluir con lo que dice el capítulo 23, cuando dice: estas son las últimas palabras de David. Y dice el versículo 2: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Se está refiriendo a Jesús. No es así mi casa para con Dios. Él reconoce: yo solamente soy parte del proceso, pero todo esto tiene que ver con lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Y Dios tiene planes para con su pueblo, como dice: venga tu reino, hágase tu voluntad. Dios tiene planes para con eso, y nosotros somos una pieza ahí. Y cuando nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo en nuestra vida y por nosotros, y lo que ha hecho por Jesús, y de lo que nos está librando de entrada del castigo eterno, pero también de las constantes reprensiones y disciplina que pone en nuestra vida, podemos alabarle a Dios, darle gracias, bendecir su nombre, amarlo. Hacia allá vamos. No que quedemos en nuestro dolor, sino que amemos a Dios y le demos gracias y digamos como David: te alabamos y te bendecimos porque tus misericordias son buenas. Tú eres bueno, tú eres amoroso, y la muestra de ello es la cruz, la muerte y la resurrección de Jesús.